Soy Joaquín Huerta, de la Universidad Jaume I de Castellón, y voy a ser el moderador de esta sesión, de la última de la tarde. Para no dilatarnos más, porque a estas horas pues ya empieza a pesar el día, vamos a proceder con la primera ponencia, cuyo título es Evaluación de las pérdidas de suelo mediante la ecuación de la USLE y GeoBSIG en una cuenca forestal, que nos la va a presentar Manuel Esteban Lucas, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuando estés listo, puedes empezar. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación de GeoBSIG el permitirme hacer esta presentación sobre el tema en el que trabajo, que es la hidrología y la planificación hidrológica de cuencas. Entonces, el caso que les voy a presentar está relacionado con el cálculo de la erosión o de las pérdidas de suelos potenciales en una cuenca forestal. La presentación la voy a dividir en estos 4 puntos. El problema de la erosión, muy brevemente, en el modelo USLE, el modelo paramétrico USLE que se utiliza para calcular esta pérdida de suelo. El cálculo de la pérdida de suelo utilizando el software GeoBSIG y luego los resultados que se obtienen. En cuanto al problema de la erosión, bueno, pues es una cuestión muy importante en lo que es la planificación y la gestión del territorio, porque a escala humana, bien, la formación, el suelo es un recurso renovable, si bien es el caso de que a escala humana se puede considerar no renovable. Y fíjense, por ejemplo, el dato de que para conseguir 10 centímetros de suelo necesitamos unos 2000 años aproximadamente. De ahí la importancia de este recurso para el mantenimiento pues, de la biodiversidad, de usos, de las funciones en sí de los ecosistemas. ¿Vale? Entonces, se pueden generar ejemplos como problemas como los que ven en la fotografía, en el ámbito forestal, en cuencas forestales, como son estos tremendos problemas de erosión. Aquí tenemos otra fotografía de problemas de erosión o aquí otra zona con enormes problemas de erosión. Entonces, lo que se trataría en este caso sería de utilizar el modelo USLE, que es un modelo americano paramétrico que utiliza una serie de parámetros para modelizar esta pérdida de suelo y a partir del GeoBSIG localizar dentro de la cuenca forestal o de la cuenca agrícola o del territorio cuáles son las zonas más conflictivas para realizar actuaciones y conseguir, en la medida de lo posible, pues reducir esa pérdida de suelo. El modelo que se utiliza es el modelo USLE, que tienen aquí abajo, que consta de esos 6 parámetros. El resultado sería las pérdidas por tonelada, hectárea y año, que sería el A, y es un resultado que se obtiene de multiplicar el factor R, que es un factor relacionado con la erosión pluvial, el factor K, es un índice de erosionabilidad del suelo, el factor LS, que está relacionado con la pendiente y la longitud de la pendiente, el factor C, que es un factor de cultivo, y el factor P, que es un factor relacionado con las prácticas que se realizan en los cultivos agrícolas. Pues en base a estos 6 factores se construyen determinados raster y con la calculadora de campo se multiplican todos y se obtiene lo que sería la pérdida de suelo, que ahora vamos a ver un ejemplo. En el cálculo de la pérdida de suelo, pues a partir de cada uno de esos factores, que ahora explicaremos en qué consisten, se construye una capa raster, con la calculadora de mapa se multiplican todas y al final se obtendría lo que es la capa de resultados. Por ejemplo, el primer factor, el relacionado con la potencia del aguacero para erosionar el suelo, que es el factor R, pues lo obtendríamos de esta aplicación del SIG del magrama, donde pinchando con el puntero a lo largo de ese visor nos da un valor del factor R. Ese factor lo meteríamos en una tabla Excel o DBF, CSV y la importaríamos en GeoBSIG. Y a partir de esa tabla construiríamos lo que es el raster del factor R. Este sería el primero. Ahí tienen un ejemplo para una cuenca forestal situada en el sur de la provincia de Albacete, en el municipio de Llín, el factor R. Luego tendríamos el factor K, que está tabulado según una publicación de Licona de 1982. Ahí tienen, en función del suelo, el rango en el que se movería el factor K. Y lo mismo, construiríamos un raster para ese factor dentro de nuestra cuenca forestal.
El siguiente sería el factor relacionado con la longitud de la pendiente y la misma pendiente. Luego, a partir de la capa de pendientes, construiríamos la capa del factor LS, introduciendo la fórmula que tienen en la parte de abajo, y esa fórmula vendría de trabajos realizados por Mintegui y Barrios en el año 2000 y nos informaría del factor LS, que sería, por ejemplo, este raster para el mismo ejemplo, el factor LS para la cuenca forestal en la que estamos estudiando. Después sería el factor C, me parece que no se ve bien por la transformación. Este sería el factor C, que depende del uso del suelo. Sacaríamos la información del Corine Land Cover y en función de esa cartografía pues volveríamos a rasterizar ese factor C. Aquí a la derecha quedaría un ejemplo de los valores que alcanzaría el factor C para la cuenca de estudio. Y el factor P está relacionado con las prácticas de cultivo que se realizan en terrenos agrícolas, pues en función de si un terreno agrícola se realiza cultivos a nivel, si se realizan terrazas o si se realizan determinadas prácticas de conservación, pues adquiriría un valor u otro. De manera que este sería el raster del factor P para la cuenca de estudio. Bien, pues con la calculadora de mapas multiplicaríamos todos los raster conseguidos y el resultado final sería este, que serían las pérdidas de suelo generadas en nuestra cuenca forestal, calculadas a partir del modelo USLE, basado en todos los parámetros que acabamos de ver. Entonces, como resultados, obtendríamos las zonas de color rojo o amarillo como más conflictivas, con mayor pérdida de suelo, alrededor de 200 toneladas por hectárea y año. Nosotros consideraríamos que a partir de 10 hectáreas de pérdida de suelo, o sea, de 10 toneladas por hectárea y año de pérdida de suelo, es una pérdida ya no tolerable sobre la que había que actuar. Pues aquí tendríamos como las zonas rojas o amarillas, todas las zonas que sufren un deterioro importante, ¿no? Entonces, pues sobre esas zonas, esa zonificación, que en este caso sería la parte baja de la cuenca forestal, habría que dedicar el máximo de recursos, pues bien sea a partir de construcción de hidrotecnias, repoblaciones, tratamientos selvícolas, albarradas, fajinas, cualquier tipo de actuación, mejora de las prácticas de cultivo para intentar evitar o corregir en la medida de lo posible el problema de la erosión, ¿no? Entonces, a partir de este cálculo de pérdida de suelo, esa clasificación, pues desarrollaríamos lo que son las propuestas de actuación. Todas las zonas que superen las 10 toneladas por hectárea y año de pérdida de suelo deberían de ser sometidas a actuación, del tipo del que hemos comentado antes. Este sería otra tabla, otra forma de ordenar en base al mapa obtenido, planificar el uso de la cuenca forestal. Y nada más, esta sería la bibliografía y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, Manuel se tiene que ir hacia Albacete, entonces si tenéis alguna pregunta vamos a proceder con las preguntas ahora en lugar de esperar al final como es habitual. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Yo quería preguntarte, ¿este estudio que habéis hecho lo habéis hecho por iniciativa propia dentro de la universidad o atendiendo a algún requerimiento o alguna necesidad de alguna administración pública? ¿Las actuaciones que vosotros decís que es aconsejable realizar, sí, es posible que puedan llevarse a cabo? Este apartado del estudio, porque esto formaría parte dentro de los proyectos de restauración hidrológica que se realizan en el ámbito forestal, pues hay una parte que es el cálculo de caudales sólidos, que sería la erosión de las zonas donde se van a hacer actuaciones en materia de restauración hidrológico forestal. Entonces es una parte de los proyectos de restauración. El realizarlo es con iniciativa o con dinero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es, y en convenios con el Ministerio de Agricultura, es la que realiza todo este tipo de actuaciones en materia de restauración. Entonces, esto es una parte del proyecto de restauración hidrológico forestal y es una herramienta muy útil para realizar o localizar qué usos, qué zonas requieren mayor atención o menos. Luego estaría el cálculo de caudales líquidos, que serían las lluvias, en qué nivel o en qué valores se generarían en la cuenca, pero no forma parte de un proyecto en sí, sino es dentro de los planes de actuación y los proyectos de restauración hidrológico forestal donde se estudian las pérdidas de suelo. Y en cuanto a financiación, pues la de los propios planes y programas de restauración hidrológico forestal. O sea que no es...
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues nada, agradecerte tu brevedad, porque realmente ha sido breve y nada, esperamos Sí. que La verdad es que es una herramienta muy útil para el campo agrícola, agrario, forestal en el que trabajo. Es de tremenda utilidad el GeoSys y el que se pueda, porque hasta ahora se ha ido siempre haciendo con tablas, tabulaciones, valores, y el representarlo y el verlo en la cartografía es de mucha utilidad para los gestores, proyectistas, técnicos. Sin duda, que las aplicaciones GIS son útiles, eso por descontado. Gracias. Gracias.